Bienvenido a Liberando el Fuego, el podcast, un espacio independiente donde a través de la astrología y el tarot nos permitimos ver y vivir la vida de forma más consciente. Mi nombre es Valeria y en el episodio de hoy quiero hablar de un personaje que ha vuelto a ser tema de conversación estos últimos días, gracias a la serie del momento. Estoy hablando, por supuesto, de la serie del expresidente argentino Carlos Saúl Menem, estrenada el día 9 de julio. Esta serie se trata de una ficción dramática, un poco también satírica, que retrata el ascenso, apogeo y controversias de este expresidente argentino. En este episodio, a partir de la serie que vi y de también otros videos, documentales, cositas que encontré, que miré después, la idea es meternos un poco en lo que fue el mandato de Menem, pero sobre todo en quién fue él como persona. Todo esto visto desde la astrología, obviamente. Vamos a hablar de su carta natal y ver cómo algunos momentos claves de su vida, más que nada de su presidencia, se cruzan con tránsitos astrológicos muy llamativos. Como siempre, antes de comenzar, vamos a sacar una cartita, la energía que nos va a estar acompañando a lo largo de este episodio. Estoy muy contenta. Ay, tengo el mazo justo acá. Bueno, chicos, yo siempre honestidad con ustedes, sinceridad ante todo. Bueno, vieron que yo estaba grabando la segunda temporada. Sí, estos episodios de este podcast que yo hago con mucho amor para ustedes. Hay episodios que todavía no terminé de subir, pero ya están terminados, ¿sí? Yo la segunda temporada ya la grabé y si ya venías mirando mis videos desde antes, yo estaba enfocándome más que nada en lo que son los arcanos mayores, ¿sí? Las 22 cartas que nos hablan de un viaje, ¿no? El viaje del loco al mundo. Bueno, yo ya terminé de grabar la temporada 2, ya hablé de todos los 22 arcanos, estoy muy contenta. Y bueno, estamos haciendo hoy un episodio así, bonus track. Así que nada, vamos a arrancar ahora a hablar de los arcanos menores. Sí, así que tengo acá el macito, vamos a ver qué carta sale. Se asomó el as de espadas, pero yo estaba hablando, entonces dije, va a volver al mazo. Bueno, salió el 5 de bastos, perfecto, lo voy a poner por acá. Ay, mi fiel asistente, me encanta. Bueno, 5 de bastos. ¿Qué podemos decir de esta carta? Hay muchas cosas como para tener en cuenta de los arcanos menores, ¿sí? Al momento de analizarlas. Para empezar, los arcanos menores son cartas que no tienen tanta información, ¿sí? Como los arcanos mayores. Son más, van al detalle, a lo preciso. Te terminan de complementar en una lectura. Como, esto va más por acá, esto puede tener que ver con esto, porque de nuevo, los arcanos mayores, al ser cartas tan abarcativas, a veces, sobre todo, cartas como el Papa, 5, ahí ahora ya, vamos a hablar ahora de lo que significa el número 5. Capaz son cartas que tienen mucha información, puede ir para cualquier lado, es muy importante ver qué otras cartas salen alrededor. Entonces, los arcanos menores lo que hacen es como complementar, ir ahí poniéndote como ir armando y definiendo los límites, como para poder dar una devolución, hacer una lectura mucho más precisa, ¿sí? Como mucho más enfocada, vamos a decir. A ver, basto. Cuando hablamos de basto en tarot, esto representaría el elemento fuego. Entonces nos habla de movimiento. En la astrología predictiva se relaciona mucho el basto con el trabajo, justamente por esto de materializar, poner en marcha, dar forma en el sentido de chispazo, ¿no? Intensidad, hacer algo, actuar. Y 5 de bastos, sí, recordemos que en tarot podemos apoyarnos también en lo que es la numerología tarológica. El grado numerológico 5 es un número que representa la crisis. ¿Esto tendrá relación con lo que vamos a hablar hoy? Lo sabremos en los siguientes minutos. Pero a ver, ¿por qué representa la crisis? El número 5 representa el cambio y todo cambio va a ser incómodo, por más positivo, por más negativo que sea, ¿sí? Porque es salir de la zona de confort. El 5 de bastos para mí representa ese momento en el que empezamos como a hacer cosas nuevas, ¿sí? Cruzar el puente. Para mí es una carta, yo veo mucho del diablo en esta carta. A ver, acá siempre es bueno comparar en los menores con los arcanos mayores. Entonces, si vamos a los arcanos mayores, tenemos, como ya les había dicho hace un ratito, tenemos el Papa, que es el número 5, y el Diablo, que es el 15. Ambos grado numerológico 5. Qué interesante, ¿no? Papa, Diablo, ahí esa contraposición. Yo le veo mucho de Diablo y un poco de Papa también a esta carta, porque creo que habla de movimiento, creo que nos invita a cruzar un puente, nos habla como de poner en marcha
algo de... Y bueno, del diablo también veo esta cosa como de liberar, ¿no? Como yo siempre digo, en la carta del diablo tenés a un personaje que te está saludando, te está mirando con una carita burlona. Entonces, sí, vos te podés hacer el tonto, pero a mí no me vas a engañar. Entonces, y siento que el basto, como es el fuego y nos habla de este deseo, ¿no? Como liberar ahí deseos reprimidos. Palabras clave para el 5 de bastos: competencia, discusiones, esfuerzo, pruebas. Sí, para mí el 5 de bastos puede representar esta cosa de luchas de poder, muy diablo, y bueno, también un poco muy papa, ¿no? En la carta del papa en tarot tenemos, bueno, el papa, ¿no? Tenemos como este sacerdote y tenemos como unas figuras que están más abajo, ¿no? Que lo están mirando ahí, que como si fuera este ser superior. Entonces, siento que puede hablar de esto de luchas de poder, de caos creativo, qué pasa cuando estamos en desacuerdo con algo. Siento que el 5 de bastos puede hablar de defender nuestro lugar. Me parece que está buena esta carta, me parece que guarda una relación con lo que vamos a hablar hoy. Sí, a ver, bueno, les cuento todo lo que me fue pasando. Primero nada, yo vi la serie de Menem. A ver, desde el principio la serie deja en claro que no intenta ni ser un documental ni ser una biografía literal. Sí, es más bien una especie como de fábula política con mucho humor, con mucha ironía, que se da el permiso de inventar personajes, exagerar situaciones, jugar visualmente para retratar una época muy marcada por el consumo, la frivolidad y los contrastes sociales. Entonces yo creo que esta serie, más que contar exactamente y detalladamente lo que pasó, para mí la serie intenta mostrar de alguna manera cómo se vivió y cómo se sintió el menemismo, tanto desde el poder como también desde la mirada de la cultura popular. Mismo el director de la serie Menem explicó que buscaba reflejar los 90 como época y esta cuestión de, bueno, el personaje, ¿no? Y él quería generar conversación sobre lo que fue este legado. Y efectivamente, lo que logró esta serie fue resucitar el debate sobre el legado de Menem en la Argentina actual. Carlos Saúl Menem, nacido el 2 de julio de 1930 en La Rioja, canceriano nuestro querido Carlos. Nunca me lo hubiese imaginado. Yo la verdad tenía en mente como varios signos y la verdad ver que su signo solar era de cáncer me sorprendió. No lo esperaba. No estaba cáncer en mi bingo card de Menem. Así que bueno, pero igual ahora vamos a conversar porque tengo data. Menem fue presidente argentino en 2 periodos consecutivos, desde 1989 hasta 1995 y desde 1995 hasta 1999. Esta fue una de las presidencias más largas en la historia de Argentina y no sé si la más larga desde el regreso a la democracia en 1983 en la Argentina. Menem asume el mandato anticipadamente en medio de una crisis social, una crisis económica marcada por la hiperinflación, los saqueos. Menem lo que pasa es que asume en un clima de desesperación social y sorprende a todos porque lo que pasa, y acá entramos un poco, bueno, acá entramos un poquito, igual acá no vamos a hablar de política, pero bueno, no, acá vamos a hablar de hechos, digamos. Menem siempre mostraba como una postura peronista y al llegar, iniciar su presidencia, sorprende a todos con ideas o quizás planteos neoliberales, ¿sí? Esto de privatizarlo todo. Para mí acá algo que es clave, a ver, cuando hablamos de Menem, cuando hablamos de los años 90 en la Argentina, ¿de qué hablamos? Hablamos de la época de la convertibilidad o también conocido como el 1 a 1, es decir, el dólar en ese momento equivalente a un peso argentino. También estamos hablando, digamos, ahí ya estábamos a pasitos de los 2000, ¿viste? El nuevo milenio, entonces de repente esta cosa de crear nuevas estructuras, implementar leyes más modernas, es decir, bueno, se viene la globalización. También lo que pasa, si tenemos que ver un poco ese momento, es un momento donde la sociedad estaba muy manejada por los medios. Y Menem se movía mucho en el ambiente mediático que celebraba la frivolidad y el individualismo. Hasta me animo a decir que en los 90 fue una figura de la farándula. Menem, sí. Bueno, entonces, esto me parece muy interesante. Él cumple años el 2 de julio. El 8 de julio de 1989, Carlos Menem comienza su presidencia. Muy cerquita de su cumpleaños y de comenzar él, por lo tanto, su revolución solar. Vieron que siempre decimos revolución solar, los años en astrología se miden de cumpleaños en cumpleaños. Tengo data, tengo muchas cosas para decir a partir de esto. A ver, vamos desde el principio. Él es Sol en Cáncer, ascendente Géminis, Luna en Libra. Y señoras y señores, sí, él puede ser Sol en Cáncer, todo lo que quieras, lo podemos debatir,
Pero si miramos su carta natal, él tiene Sol en Cáncer, pero tiene un montón de planetas en la casa 1 de su carta natal. ¿Qué quiere decir esto? La casa 1 de la carta natal es el área de vida que representa todo lo que tiene que ver con la individualidad, el querer destacar, el querer imponerme, quiero ser alguien, la imagen. Sol en casa 1 te habla de alguien que acá llegué yo, mírame, yo quiero destacar frente a todos los demás, tengo algo para decir, escuchá lo que tengo para decir, ¿viste? Como el Sol en 1 me habla de una personalidad, de nuevo, con carácter, con presencia. El Sol en casa 1 es una posición fuerte que nos puede hablar de una personalidad muy marcada, alguien que tiene una personalidad como muy magnética, muy segura, quiero ser reconocido, hay un fuerte deseo de expresarse y de querer ser visto. Siento que puede hablarnos de alguien que atrae miradas, que destaca fácilmente, tiene energía para iniciar cosas, que pone mucha voluntad. Muchos planetas en la casa 1, paren que quiero ver la carta natal con ustedes. Sol, Júpiter, Sol conjunción Júpiter, Plutón en casa 1, qué importante esto. Mercurio en la casa 1 y aparte sobre el ascendente Géminis. A ver, vamos a hablar un poco del ascendente y la luna. Ascendente, vieron que siempre decimos en astrología que el ascendente representa cómo nos vamos a mostrar en sociedad. Yo siempre digo que es como eso que te envuelve, como si fuésemos un caramelo y el papel que te envuelve, bueno, ese es el ascendente. Nosotros en esta vida venimos a reconocer la energía del signo ascendente, a tomarla como propia, porque conscientemente quizás no la reconocemos como propia. Es muy común al principio, de hecho, rechazar las energías del ascendente, pero es algo que nosotros por fuera lo mostramos, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre digo, cuando vos conoces a alguien, ves a alguien por primera vez y muy seguramente vayas a notar primero su ascendente, ¿sí? Después viene el Sol y después, bueno, viene la Luna, que para mí la Luna es más importante que el Sol, así te lo digo. Porque la luna nos habla de nuestra infancia, de dónde venimos, lo que necesitamos. Pero bueno, el ascendente vendría a ser, digamos, las experiencias que vamos a vivir. Se nos van a presentar escenarios, situaciones que tengan como finalidad, en este caso, volviendo a la carta de Carlos Saúl, incorporar la energía del signo Géminis, ¿sí? A ver, acá yo tengo que confesar algo. Me parece que él tenía un hermano. Lo que pasa con ascendente Géminis, siempre tenemos que prestar mucha atención al tema de los hermanos. Géminis, primer signo del elemento aire. Elemento aire. Entonces hay una cuestión acá con lo social, con el poder de palabra. ¿Quién mejor? Siempre Géminis, el mejor vendedor, el que te puede engatusar con la palabra también. Ahora vamos a hablar de esto. Hay una cuestión acá, Géminis está representado lo que es la cabeza, lo que es mi manera de expresarme. Géminis, el otro lado, hay una otra edad. Géminis está representado por los dos gemelos, las dos cabezas. Entonces, ¿y por qué se lo relaciona tanto con hermanos? Ay, venimos del mismo lugar. Tuvimos la misma crianza, o bueno, muy parecida, ponele. Y sin embargo somos tan distintos. Lo que viene a reconocer, trabajar, aprender, a expresar la gente con ascendente Géminis en su carta natal es de nuevo que siempre habrá otra mirada, otro enfoque, otra forma de ver las cosas. Entonces hay una cuestión acá de nuevo, las dinámicas que se generan con los otros, aprender a utilizar mi capacidad de raciocinio. Bueno, Géminis también es la mente y es veloz. Sí, es muy común los signos, personas con posiciones en aire fuertes y es común ser un poco más ansiosos, más acelerados. Como digo siempre, el elemento aire está disperso, está en todas partes, sobre todo Géminis, que es un signo que te invita a abrir la mente, a abrir las ideas, a abrir la cabeza. Con Géminis hablamos de esto de abrir el abanico de posibilidades. Sí, entonces de nuevo, no es blanco o negro, siempre va a haber grises. Es muy común con este ascendente que haya dificultades, por ejemplo, al momento de elegir una carrera. A ver, ¿cuál va a ser la frustración que va a tener el ascendente Géminis? De nuevo, para ver la frustración de tu ascendente, vos tenés que ir al signo anterior. Entonces, por ejemplo, esta persona tiene ascendente Géminis. La frustración va a estar en Tauro, Tauro casa 12. Tauro, ¿viste? Blanco, negro, sí o no, terco, la terquedad es Tauro, entonces esto es así, y yo me quedo acá y este es mi molde, y a lo sumo si cambio de parecer, después me quedo acá y de acá no me sacás más, o sea. Y lo que pasa con el ascendente Géminis es que nunca va a haber un único camino, nunca va a haber una única variable, nunca va a haber, digamos, Géminis invita mucho a esto de nuevo, utilizar la mente, utilizar la palabra, ser mediador. Qué importante esto cuando hablamos del ascendente Géminis. Entonces,
Hay una cuestión acá como de permitirse habitar otros caminos, de nuevo, de interrelacionar, poder interrelacionar conceptos que vos lo mirarías, vos lo verías a simple vista y dirías, esto no tiene relación alguna. Y Géminis por ahí te conecta esa relación, ¿viste? A veces no se trata tanto de buscar respuestas. A veces se trata de cambiar la pregunta directamente, ¿no? Entonces, con ascendente Géminis venimos a trabajar esto de cuestionarnos las cosas, permitirnos habitar la duda. De nuevo, no va a ser algo lineal. Esto pasa mucho con los ascendentes de aire, bueno, sobre todo en Acuario, ¿no? Pero yo creo que en Géminis también pasa esta cosa como de lo diferente, lo nuevo. Bueno, de nuevo, mucho tema con la comunicación, los medios medios de transporte, medios de comunicación, lo que sea, pero quiero decir, siento que este ascendente invita a, bueno, también esto fundamental, tomarse las cosas con más liviandad y más ligereza. Algo que yo digo siempre con ascendente Géminis, viste que la gente con muchas posiciones, o con posiciones fuertes en Géminis, no importa. Vos no le podés pedir que esté más de 5 minutos pensando en una cosa porque ya se aburrieron y pasaron a otro tema. Entonces también con ascendente Géminis la vida te va poniendo frente a situaciones como no para profundizar y quedarte y la intensidad y como que ir escarbando, no. Como voy sacando yo mis ideas, voy sacando yo mis propias conclusiones, voy cuestionándome, voy sacando yo, sí, como voy viendo también a partir de mi experiencia lo que me pasa y voy jugando, voy intercambiando, voy experimentando. Géminis, el estudiante, es como ese niño que está en esa etapa de la vida que te empieza a hacer un montón de preguntas, ¿viste? Como, ¿qué significa esto? ¿Qué? Bueno, entonces hay una cuestión acá como de hacer cosas como más llevaderas y bueno, ascendente Géminis, la rapidez mental. Todo esto son Mauski herramientas que nos irán sirviendo a lo largo del episodio. Bien. Pero lo que a mí me pareció súper interesante de esta carta, Luna en Libra en casa 3. ¡Wow! La luna en casa 3, la casa 3 es análoga a Géminis, ¿sí? Para mí la gente que tiene luna en casa 3 es como muy expresiva, es como yo necesito poner en palabras lo que siento, lo que me pasa. Hay una expresión que es súper creativa también, ¿no? Porque nada, lo lunar es todo lo emocional y en casa 3 es como, bueno, hay una cuestión emocional también que se ve como en los alrededores. Luna en Libra. Tengo mucho para decir al respecto. La gente que tiene la luna en Libra, es una luna mental, volvemos a lo mismo, es una luna de aire, entonces acá también todo pasa más por nuestra capacidad de raciocinio, por la mente, racionalizan mucho las emociones. Yo siempre digo, la luna en Libra son re indecisos, porque se ponen a analizar los diferentes puntos de vista de una misma situación. Sí. Y bueno, la luna en Libra quiere estar bien con Dios y con el diablo. Bueno, cuando hablamos de Libra es un signo muy interesante porque esto yo ya lo he mencionado con anterioridad. Libra es el único signo del zodíaco, es el único de los 12 signos que no está representado ni por un animal ni por un ser humano. Está representado por un objeto inanimado que la única función que tiene es la de equilibrar, balancear. Es una balanza, ¿sí? Entonces no tiene juicio. En Libra reconocemos que hay un otro, ¿sí? Por eso a Libra se lo relaciona mucho como con la pareja, con los socios. Es entender que hay otro mundo, ¿viste? Acá hay otra persona con otra carta natal. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, la gente con la luna en Libra puede estar como más pendiente de su imagen, más pendiente de lo estético también, por supuesto. Cuando hablamos de Libra, hablamos de la energía Venus, la belleza. A Libra se lo relaciona mucho también con lo que es el marketing, la moda, ¿viste? Lo que yo comunico. Sí, como la imagen, verme bien. A la luna en Libra no le gusta el conflicto, sobre todo con otras personas. No les gusta para nada la pelea, la discusión, todo más armonioso, elegante, ¿viste? Y en algunos casos, no siempre, yo tengo luna en Libra, no soy así. Bueno, estamos hablando acá en general, ¿sí? Y acá entra Géminis también lo mismo. Esto ya, cuando grabamos el episodio que hablaba de qué preferís, porque lo voy a subir después. Bueno, ya lo van a ver. Pero hice unos episodios muy divertidos hablando de los signos. ¿Qué preferís que tu signo sea, que X signo sea tu jefe, tu amigo o tu ex? Y bueno, yo leía también lo que me comentaba la gente. Todo el mundo me ponía Géminis infiel. Yo nada, yo trato, chicos, de no caer en lo básico, ¿viste? Pero ustedes tampoco me dejan. Entonces, sí, hablamos la parte negativa que puede tener Géminis. Y es el poder de la palabra, son buenos mentirosos. Y Libra, en su parte negativa,
estamos hablando de una persona que tiene luna en Libra, sí puede hablar de alguien que es un poquito más chamullero, como que muy, viste, como que con las palabras así como esto que decíamos hace un ratito, como más elegante. Y bueno, mucho el tema de la seducción, Libra, Venus, el deseo, el placer, el coqueteo. La verdad es que Carlos Menem, y esto te lo muestran mucho en la serie, obviamente, digamos, hablamos de una persona como muy personaje. El tipo era muy carismático dentro de la política argentina. Para mí tenía mucho esta cosa como de la piolada, ¿viste? De la vivada. No sé cómo explicarlo. Como que te tiraba una frase, ¿viste? O un dicho, o un cuentito, y como que te decía eso y te descolocaba. Totalmente. Entonces eso me parece muy propio de las posiciones que tiene. Yo siento que alguien con tantos planetas en casa 1 y la luna en Libra va a cuidar mucho su imagen y las formas. Y el ascendente Géminis te da esta cuestión como de rapidez, bueno, voy por acá, voy por allá. ¿Viste? Como que te descontracturaba mucho con sus respuestas. Y él siempre se lo mostraba como, tengo entendido, por lo que vi, se lo demostraba siempre como más desenfadado. ¿Viste? Esto también me parece interesante. Y bueno, algunas contradicciones que vamos a traer, ¿no? Yo siento que él, por lo que estuve mirando, se mostraba como el hombre del pueblo. ¿Viste? Como a abrazar gente en la calle, iba a eventos populares también, jugaba partidos de fútbol y creo que también de básquet, una cosa así. Su estilo era muy descontracturado. De nuevo, acá esta cuestión como más libriana, más geminiana, esto del ida y vuelta con el otro. Era un seductor social, ¿sí? Para mí sabía, esto lo vi en un video en YouTube que me encantó la frase, Menem sabía cómo hacer de presidente, como aprendió muy rápido eso, como esto del personaje. Sabía cómo agradar, cómo ganarse a distintos sectores, desde sindicalistas hasta empresarios incluso. El tipo tenía una gran capacidad para encantar al público, incluso a quienes inicialmente lo subestimaban. Usaba un lenguaje llano, cercano, con frases populares, muchas veces apelaba al humor o a la ironía. Bueno, la gran frase de él, de su campaña, síganme, no los voy a defraudar. Esto típica frase de él. O también otra frase, él decía, yo soy un jubilado más. ¿Viste? Te tiraba frases así, con su tonada y todo. Y bueno, acá de nuevo lo que les decía hace un ratito, aunque fue peronista de línea tradicional en su campaña, una vez en el poder adopta un modelo neoliberal para mantener la gobernabilidad y también el respaldo internacional. Bueno, y también nada, para mí él era súper vanidoso y muy amante del show. Muy amante del show, cuidaba mucho su imagen, le gustaba rodearse de figuras del espectáculo, usar autos de lujo. Bueno, esto de la Ferrari, no sé si fue Pinamar o Mar del Plata, que se fue en la Ferrari. En Ferrari hasta Mar del Plata o Pinamar, o sea, como muy personaje el tipo, vamos a decir. Tenía como una manera de vestir también como un estilo más canchero, que no era muy común en los políticos tradicionales. Y bueno, y le gustaba mucho mostrarse con mujeres atractivas. Bueno, también todo esto de su lema, la infidelidad. Cositas, ¿no? Cositas. Y casualmente ascendente Géminis, luna en Libra. No sé, pero bueno, de nuevo, para mí ya cuando tenés muchos planetas en casa 1 hay como una necesidad ahí grande. Ya cuando tenés, primero esta persona tiene un stellium en casa 1, entonces hay muchos planetas en un mismo lugar. Es un llamado de atención, hay mucha energía concentrada ahí. Entonces, claramente acá hablamos de una persona que venía haciendo un trabajo de lo que es mi imagen y un ascendente Géminis que nos invita a explorar diferentes miradas de quién puedo ser yo y con qué cosas me puedo identificar. Además, nada, él tenía Sol conjunción Júpiter. También el Sol Júpiter, esto se veía mucho en astrología antigua también, te podía hablar de, bueno, golpes de buena suerte, abundancia. Es una muy buena posición, sobre todo en casa 1, que el Sol se siente muy cómodo en la casa 1, Júpiter también. A ver, los planetas que están en casa 1 es el área de vida donde la energía de ese planeta la vamos a sentir mucho a nivel consciente. Bueno, Plutón en casa 1, súper plutoniano. La gente que tiene Plutón en casa 1 tienen como esta cosa medio escorpiana de lo que te muestro versus lo que pasa puertas adentro, ¿sí? Acá estamos hablando de personalidad, ¿eh? Estoy hablando como de personaje, o sea, alguien que es muy plutoniano,
puede tener como su carácter, su forma, su deseo de poder, volvemos a lo mismo, su ambición, y como que no te va a mostrar todo de entrada. Y de nuevo, hablamos también a alguien acá que tiene un ascendente y una luna en aire. Entonces, mucho esto de embellecer la imagen, el cómo te lo digo, todo como más marketinero, ponele, por decirlo. Estamos hablando acá, de nuevo, desde lo astrológico, ¿sí? Bueno, y también el tema, de nuevo, volvemos a lo que son las contradicciones, porque en muchos aspectos la vida y forma de hacer política de esta persona, de Menem, de Carlos, Charlie, para los amigos, estuvo lleno de contradicciones porque por ahí predicaba una cosa y hacía otra, pero tenía esta habilidad de justificarlo con mucha soltura. Esto que te digo, para mí era el ascendente, como esta cosa de, bueno, viste, como te muestro esto y después voy por otro lado. Podía ser populista en el discurso y neoliberal en la práctica. O sea, hay esto de lo geminiano, ¿no? Como que nunca es un único camino, nunca es una única posibilidad. Pero bueno, yo creo que Menem fue una figura que despertó simpatías y rechazos por igual. Nadie quedaba indiferente, o sea, ya eso me parece muy de tener muchos planetas en casa 1. Bueno, y tenía Venus en Leo también, en casa 2. Sí. Quiero hablar de Leo. Yo pensaba que era re leonino o que tenía... Yo decía, esta persona tiene algo en Leo sí o sí, porque muy showman, la farándula, ahí con chicas, él divino, con su Ferrari, no sé. Pero bueno, Venus en Leo, en casa 2, esto de, bueno, lo que yo me merezco, ¿viste? Me parece como una Venus muy poderosa, ¿no? Como muy esto de lo que yo deseo, la pasión, hablar con expresarse también con seguridad y con pasión, ¿verdad? Bueno, y ahora sí vamos a meternos de lleno en cuestiones astrológicas, ¿no? Estuvimos hablando ahora un poco de la carta natal. Vieron que yo les había dicho que él asume el 8 de julio de 1989. Él cumple el 2 de julio. Yo levanté su revolución solar de ese momento, es decir, tenemos que calcular retorno solar julio de 1989 a julio de 1990. Esto me pareció muy interesante, lo dejo también a libre interpretación porque creo que una conexión puede haber. Él ahí es cuando tiene en esa revolución ascendente Libra, grado 24, grado 25. Si miramos la carta natal de Argentina, sí, chicos, sí, los países tienen cartas natales. Sí, vos siempre que tengas la hora y la ubicación podés sacar una carta natal de cualquier cosa. Podés sacar una carta natal, qué sé yo, me puse de novia con Pepito Pérez hoy en tal lugar a las 6 de la tarde. Podés sacar una carta natal de eso y te puede hablar como la energía general. La astrología es maravillosa, chicos. Siempre hay más cosas para sacar y sacar y sacar. Eso es lo que me encanta de esto porque nunca terminás. Bien. Si miramos la carta natal de Argentina, Argentina obviamente es de Cáncer, con ascendente Libra, grado 24, y la luna en Capricornio. Argentina se independiza en luna llena. Por eso también tenemos esto de los dos polos. ¿Vieron? Como siempre la contradicción. Y bueno, de repente un ascendente Libra que nos invita a trabajar el equilibrio, a entender que, bueno, siempre va a haber digamos, Libra nos invita a trabajar mucho esto de la relación con los otros. Sí, la diferencia que tiene con Géminis es que por ahí en Libra hay que trabajar más esto de la negociación, acompañar procesos de otras personas. Me parece esto como muy interesante, teniendo en cuenta la historia, ¿no? Me parece muy loco que justo cuando... O sea, me parece que son cosas que no es casualidad. O sea, justo cuando Menem asume y inicia su mandato, está teniendo el mismo ascendente en el mismo grado que la carta natal de Argentina. O sea, lo superponemos y es lo mismo, ¿sí? Eso por un lado. A ver, ascendente Libra en la revolución solar, de nuevo, puede ser un año importante a nivel relaciones, a nivel vínculos. De nuevo, acá tenemos que reconocer que más allá de mis necesidades y mi postura, mi visión, también hay las de un otro. Y cómo nos podemos complementar. Con Libra se trabaja mucho esto de codepender. Si estoy poniendo mucho peso de mi lado de la balanza o si estoy poniendo mucho lado en el peso del otro, ahí ponerse de acuerdo, el debate... Temas de imagen, embellecer la imagen, esto siempre que toca ascendente Libra o ascendente Tauro en la revolución solar, yo siempre digo, nos ponemos más lindas, nos ponemos más bonitas, porque es Venus, volvemos a lo mismo. Entonces esto de el deseo, en el caso de Libra, cómo me muestro, estoy más pendiente de cómo me ven los demás. ¿Qué pasa en el momento que Menem asume, esto de 8 de julio de 1989?
Ahí es cuando Júpiter, que en ese momento estaba transitando el signo Géminis, pisa su ascendente. Él tiene ascendente de la carta natal, no los quiero confundir, no los quiero marear. Entonces, carta natal de Menem, ascendente Géminis, grado 24, luna en Libra y muchas posiciones en Cáncer en casa 1. Júpiter en ese momento estaba pasando el ascendente sobre el ascendente de él. Júpiter estaba pasando Géminis grado 24. Y aparte, Menem en su carta natal, esperen que ahí estoy chequeando, tiene Júpiter en grado 1 de Cáncer. En el momento que él inicia su presidencia, estaba transitando, o estaba a punto de transitar, mejor dicho, su quinto retorno de Júpiter. La astrología es perfecta, amor. A ver, nada, esto yo ya lo he hablado en el video de Elton John. Creo que también lo traje en Robbie Williams, puede ser, puede ir por ahí. A ver, cuando se da el retorno de Júpiter, esto sucede cada 12 años, ¿sí? Es un momento de expansión, es un momento de trabajar la libertad. De nuevo, nos estamos abriendo a lo desconocido, nos replanteamos cuáles son nuestras creencias. Menem era muy jupiteriano, porque de nuevo, Júpiter acá está en la casa 1, y encima Júpiter, antes de que él tenga su retorno de Júpiter, y ahí justo cuando asume, 8 de julio del 89, volvemos, Júpiter ahí pisando su ascendente, entonces buena suerte, abundancia, algo nuevo, éxito, novedad. Cuando hablamos de Júpiter, hablamos de libertad, hablamos de nuevo, te está dando como ese empujoncito para que vos des un salto de fe, ¿sí? Entonces, bueno, estamos iniciando algo nuevo, él iniciando como presidente. Bueno, además, si miramos la revolución solar de Menem en ese momento, 8 de julio de 1989, él ahí también está teniendo el sol en casa 9, entonces es un momento ahí de replanteo de creencias, de avances, de viajes. Bueno, también retorno de Júpiter, muchos viajes, tal cual. Algo súper importante que no quería dejar de destacar es que además, si miramos la carta natal de Menem, en ese momento, comienzos del menemismo, julio de 1998, cuando Menem está iniciando su mandato, iniciando su presidencia, además de que estaba a punto de comenzar su retorno de Júpiter y que Júpiter le estaba pisando el ascendente, un momento súper jupiteriano sin lugar a dudas, si miramos más detenidamente su carta, este momento también es cuando Menem está teniendo su segundo retorno de Saturno, que se da más o menos a los 59, 60 años de edad. El segundo retorno de Saturno de por sí es un tránsito profundamente simbólico. Y que haya coincidido con la asunción de Menem a la presidencia no es casualidad, porque el retorno de Saturno marca el inicio de una etapa de madurez, estructura, consolidación de poder y redefinición del rol en la sociedad. El retorno de Saturno es un llamado fuerte a tomar responsabilidad por el propio legado. Mientras que el primer retorno de Saturno, más o menos entre los 28 y los 30 años, es el primer contacto con la adultez, nos empuja a crecer y a asumir también una adultez un poco más simbólica, de nuevo, y asumir también una aceptación, una conciencia, de nuevo, una adultez más profunda. El segundo retorno de Saturno nos confronta con el paso del tiempo y el peso que tiene eso. ¿Qué es todo lo que hemos construido hasta ahora? ¿Qué es lo que estamos dejando en el mundo? Segundo retorno de Saturno, ¿estoy listo para ocupar el rol de figura de autoridad definitiva? En el caso de Menem, este tránsito no solo coincidió con su llegada al poder, sino que además estructuró una nueva etapa en la historia del país. El comienzo del menemismo como ideología política, cultural y también económica. Saturno en Capricornio no solo pide orden, pide ambición y pide control de un sistema, sino que también nos pide redefinir estructuras de poder. Que justamente esto tiene que ver con todo lo que hizo Menem, que fue una reconfiguración del país con un proyecto neoliberal. Pensemos que Saturno, de nuevo, en ese momento estaba en Capricornio, entonces es donde, digamos, es su apogeo, es su domicilio, es donde más cómodo se siente este planeta. Entonces, llamado a establecer estructuras firmes. Esta expectativa como de que venga un padre a poner orden, ¿no? Aunque ese orden haya venido con una cuota de contradicciones y consecuencias. Para mí la llegada de Menem al poder en su segundo retorno de Saturno no fue simplemente una casualidad cronológica. Para mí esto es la encarnación viviente del arquetipo saturnino.
De nuevo, estamos hablando de un momento en el que había mucha crisis y desesperación a nivel social en el país. Recordemos también que estamos hablando de un momento en el que dentro del país había mucha crisis, desesperación, como siempre con Saturno, sobre todo Saturno estando en Capricornio, digamos, lo que se construye en este tránsito también carga con un costo a largo plazo. Pueden ser estructuras que perduren o también que pesen. El segundo retorno de Saturno es más una invitación a revisar los últimos pasos que dimos. De nuevo, es una bajada de línea, es una bajada a tierra. En eso es muy parecido al primer retorno de Saturno, que es a los 30. Entonces, hay un contacto acá, en este caso segundo retorno de Saturno, con la experiencia. Tengo que aceptar el rol que me toca ocupar ahora, tengo que aceptar la realidad que me toca vivir. También, a ver, de nuevo, hay que ponernos en contexto. Era un momento de mucha crisis, de una hiperinflación y de repente aparece esta persona que viene con un discurso de, él decía cosas, ay, no me acuerdo ahora bien cómo era, pero esto de volar a la estratosfera y como que íbamos a volver a figurar a nivel internacional. Bueno, no me parece casualidad que Júpiter, bueno, aparte Júpiter de nuevo pisando el ascendente Géminis, entonces Júpiter todo lo que toca lo hace más grande. Entonces acá va a haber expansión en cuanto a Júpiter, el sentido que yo le doy a mi vida, el propósito que le voy a dar a las cosas. Júpiter tocando el ascendente Géminis, entonces me permito probar nuevos caminos, me empiezo a hacer preguntas desde otro lado, mucho cuestionamiento y mucho esto de incorporar ideas nuevas. Me parece que va muy de la mano con todo lo que va sucediendo después a lo largo de la historia. Bueno, también nada, a ver, ¿qué puede tener de negativo Júpiter? Y hablamos de exageración, hablamos como de un exceso de confianza en mí mismo, esta cosa. Esto te lo muestran mucho en la serie, que creo que está dramatizado igual. Pero bueno, esto de que él decía, bueno, quiero ser presidente de nuevo, ¿cómo hacemos? Y ahí los que serían como su mano derecha le decían, bueno, pará, Carlos, mirá, no sé, hay que cambiar la constitución. Esto pasa en la serie, como que no sé si fue así tal cual. Pero él decía, no, bueno, no me importa, hagámoslo. ¿Cómo podemos hacerlo? Como esta cosa, viste, de voy por todo, ¿sí? Y puede haber una cosa como medio desmedida también, porque Júpiter va de un extremo al otro. Que justo se da esto cuando él está iniciando una nueva etapa en su vida y nada, y que va a quedar en la historia también. Nada, esta primera presidencia, como se hace esto como del 1 a 1, esta cuestión como un poco ilusoria también, ¿no? De frenar bruscamente la inflación, que sí, los cambios de moneda sirven para frenar picos inflacionarios, recrear expectativas, pero bueno, naturalmente se lleva una pérdida, ¿sí? Que creo que es lo que pasa ya más en el segundo mandato, a partir del 1995, que sí, ahí empieza a deteriorarse la imagen de Menem. Acá es cuando aparecen cuestiones como de corrupción, ¿sí? Más o menos en el 1997 es cuando empieza todo este deterioro, que empiezan a salir a la luz cosas de corrupción, esto de, creo que se decía pizza con champán, ¿viste? Como mucho esta cosa ya de la frivolidad, el consumo, bueno, ya una cosa... mucho contraste que se generaba. A ver, yo lo que hice entonces fue sacar la revolución solar de Menem de julio de 1997 a julio de 1998. Lo que encontré fue, a ver, acá yo voy a mostrar la imagen, ¿no? Tenemos por dentro la carta natal de Menem y alrededor la revolución solar de ese momento. A ver, le tocó ascendente Virgo sobre la casa 3, esto me parece interesante. A ver, él al haber sido ascendente Géminis en su carta natal significa que el planeta más importante de su carta es Mercurio. Mercurio es el planeta que le corresponde a Géminis y también a Virgo. Siempre que nos toca un ascendente tierra en la revolución solar son años que te invitan a bajar la velocidad. En el caso de Virgo va a haber una cuestión acá como ascendente Virgo en la revolución, poner límites, reconocer límites que la vida te está poniendo. Esto lo muestran mucho en la serie, pero bueno, van pasando diferentes cosas, como que en un momento Carlos va a ver una bruja, ¿viste? Que bueno, no sé si eso pasó o no. Ojalá haya pasado, me encantaría. Me daría años de vida, pero... como que él había tenido, viste, supuestamente, ¿no? En esta dramatización, como avisos, che, mirá, este segundo mandato no, fíjate, no. Y él decía, bueno, pero ya es muy tarde para tirarme atrás, ¿no? Ni en pedo, ¿no? Pero bueno, y me parece interesante, ascendente Virgo cayendo en la casa 3. Entonces,
revisión, poner foco en los detalles, me enfoco en los resultados para resolver. Y sí, ascendente Virgo, la vida te va poniendo límites como para que vos observes, seas muy consciente del proceso, paso a paso, voy poniendo reglas, hay que reorganizar algo de otra manera. También, bueno, él en ese momento, bueno, y mira qué interesante, él ahí estaba teniendo Sol, Mercurio en la casa 10 de la revolución solar sobre su casa, sobre el ascendente, sobre la casa 1 de la carta natal. Entonces acá es cuando esto nos puede hablar de que nos empezamos a replantear otros objetivos, otras metas. Sol, Mercurio en casa 1, mucha exposición a nivel social. Sí, de nuevo, y acá es cuando empiezan a saltar todos los casos de corrupción. Marte en Libra en la casa 1. Cuando tenemos planetas en la casa 1 de la revolución solar, estamos trabajando mucho la energía de ese planeta a lo largo del año. Bueno, Marte, que es Marte, es energía masculina, peleas, impaciencia, intolerancia, cómo canalizo el enojo. El enojo mal canalizado puede ser destructivo. Bienvenido ese enojo que te permitió implementar cambios positivos en tu vida que capaz antes ni te animabas a hacerlo, ¿sí? Marte en Libra, activando ahí su luna natal. Esto de, bueno, puede hablar de peleas o discusiones, sobre todo a nivel pareja, ¿sí? O bueno, compañeros de trabajo, ¿viste? Como ahí discusiones. Marte en Libra, que es un Marte como un poco evasivo, Marte no se siente del todo cómodo en este signo, pero bueno, yo creo que Marte bien trabajado en Libra, sí, tal cual, te hace súper diplomático, viste, como la luna en Libra, muy diplomático, muy, viste, muy ubicado con las palabras, muy elegante, como decíamos. Pero bueno, que no se genere esta cosa de me guardo las cosas, me las guardo hasta que después exploto. Entonces, bueno, esto puede hablar de estas cuestiones. Ascendente sobre casa 3 de la carta natal, suelen ser años de mucho movimiento cuando el ascendente, está bien, todo esto comandado por el ascendente energía Virgo, ¿no? De nuevo, orden, te pongo un límite para que a veces conviene dar 2 pasos hacia atrás para luego dar un gran salto hacia adelante, fíjate bien, bajamos un poco el ritmo, Virgo que te dice, fíjate lo que va a ser útil y lo que no va a ser útil, esto de hacer una limpieza, ser más práctico. Y casa 3, de nuevo, casa análoga a Géminis, suelen ser años de muchos movimientos. Bueno, tema de los medios. Y sí, o sea, todo lo que pasó en la segunda presidencia, que como que se fue cayendo todo, muy complicado, ¿sí? Y esto de verse expuesto, volvemos a lo mismo. Bueno, nada, y acá también quiero hablar un poco de temáticas que sé que son complejas y sé que son delicadas, pero bueno, me parece que fueron parte importante también del menemismo, algo que no puedo dejar... Nada, no puedo dejarlo al costado y vamos a ver si le encontramos alguna relación a nivel astrológico, ¿sí? A ver, durante el menemismo tuvimos 2 atentados, ¿sí? El primero, el atentado a la Embajada de Israel, que ocurrió el 17 de marzo de 1992, y por supuesto también tenemos el atentado contra la AMIA, que tuvo lugar el 18 de julio de 1999. Entonces... A ver, acá podríamos analizar un poco la revolución solar de Menem. Como les dije, recordemos, acá esto es de cumpleaños en cumpleaños. Tenemos entonces, como él cumple el 2 de julio, julio del 1994 a julio de 1995. Sí, épocas complicadas también porque no olvidemos que a mediados de marzo de 1995 es cuando también sucede este accidente que tuvo el hijo, sí, de Carlos Saúl Menem, Carlos Menem Jr. A ver, yo sí tengo que ser muy sincera, porque yo siempre tratando de ser sincera con ustedes. A ver, yo vi la revolución solar de él, no sé si es una revolución solar que la veo, bueno, tampoco hay que caer en literalidades en astrología, porque nada, son energías que influyen, pero bueno, tenemos un ascendente Capricornio que está activando la casa 7 natal de él. Esto de por sí puede ser complejo y tenso, no necesariamente implica que te van a pasar cosas malas, ¿sí? Pero bueno, él que tiene tantos planetas en Cáncer y toda la energía concentrada en la casa 1, pasamos al ascendente Capricornio, el opuesto de Cáncer, y casa 7, la casa también, a ver, casa 1 de nuevo, identidad, individualidad, lo que yo voy a hacer, iniciar algo, destacar. Yo como imagen, ¿no? La imagen que tengo de la realidad, la imagen que quiero que tengan los demás de mí, mi personalidad y carácter fuerte, me planto, de nuevo, destaco, llamo la atención. Y de repente pasamos a la casa 7, que de nuevo, análogo a Libra, lo que es el otro lado, ¿sí? Entonces, y también en la casa 7... Menem tiene a Saturno retrógrado, entonces si bien acá el ascendente de la revolución no lo toca, puede ser un punto
complicado, tenso, porque de nuevo es ir al otro lado, ¿sí? Entonces puede ser una energía un poco más incómoda porque se nos está llamando a incorporar algo, en este caso lo capricorniano, lo saturnino, el poder, el deber ser, el hacerse cargo, la responsabilidad, la perseverancia. Esto de la bajada a tierra, ¿no? Mi trayectoria, lo que pasa por mí, tengo que aceptar el lugar que me toca ocupar en la realidad ahora, mis procesos, no dejar de lado. A ver, lo que tiene Capricornio, yo siempre digo, mirá, vos hay cosas que tenés que hacer y si lo vas pateando, se te va haciendo una bola de nieve. Entonces, y bueno, la luna en Aries también en casa 4, activando la casa 4 de la revolución solar. Acá se puede hablar una cuestión acá con lo familiar, más intenso, de choques, situaciones inesperadas, impulsos. La luna en Aries está bastante cerquita del Urano natal de Menem, lo que puede traer cambios, sorpresas, imprevistos, revoluciones. Urano, bueno, es un planeta transpersonal, es un planeta que es muy disruptivo y corta, como digo yo siempre, es ese rayo que te atraviesa Urano. Y Menem tenía Urano en la casa 10, entonces esta cosa como de la libertad, de querer imponer algo diferente, innovador, novedoso, algo totalmente que rompa con la norma, ¿no? Y esto también de querer hacer las cosas a mi manera, y bueno, en Aries aparte, yo tomo decisiones, yo soy el primero, yo lidero. Y bueno, luna en Aries sí puede ser que afecte algo de esto. Venus en Leo en casa 8 puede tener que ver con algo de, el protagonismo, ser centro, qué pasa cuando me pongo en primer lugar. Venus en Leo en casa 8, mi Venus en Leo en casa 2 también, en la carta natal de él, me da un poco esto del capricho y querer hacer las cosas a mi manera. Y no nos alejemos mucho del ascendente natal de él, que es Géminis, que nos invita a cambiar un poco el chip, ¿viste? Como de nuevo, vos dependiendo desde dónde te posiciones, va a cambiar la perspectiva de todo. Entonces, ojo con aferrarte a una verdad única, porque digamos, nosotros no tenemos la verdad absoluta, eso no existe, siempre va a depender desde dónde vos te posiciones y lo que es blanco, negro, el bien y el mal, es algo muy subjetivo a veces, ¿no? Entonces, sí. Y esto ya fue un poco antes de... Esto ya ponele que fue fines de julio, principios de agosto, y ahí Marte ya le estaba pisando el ascendente, a esto en 1994. Y sí, cuando Marte nos pisa el ascendente, por ahí estamos más agresivos o tenemos que tomar decisiones fuertes y ser más determinados. Aparte en Géminis, ¿viste? Como actuar, ser con la palabra como más directo. Bueno, creo que ahí con todo el tema de los atentados se dieron discursos fuertes. Se hablaba de esto de que, bueno, Menem estaba segurísimo de que estos atentados iban para él. Bueno, también esto creo que se sabía que él estaba recibiendo dinero de Arabia, más precisamente de Siria, como estaba recibiendo aportes y tenía acá esta negociación con ellos, pero también hubo un alineamiento con Estados Unidos. Sí, y esto de querer trabajar con ellos. Entonces yo creo que también esto trajo, Luna en Libra, ascendente Géminis, trajo tensión. Esto de, bueno, sí, ser amigo de Dios y del diablo. ¿Me entendés? Como querer esto de hablar así con todos y buena onda y un diálogo y esto de la frasecita y la vivada, como decíamos antes. Entonces, bueno, sí, complejo. Pero fíjate cómo a nivel astrológico podemos notar como pistas, guiños, ¿no? O sea, a ver, sí, siento que quizás en estas revoluciones, esta revolución de ascendente Capricornio, sí, a ver, yo siempre lo que digo es con ascendente Capricornio, mirá, nada va a caer del cielo, como que te lo tenés que ganar, esa es un poco la ley de Capricornio. Entonces, trabajo duro, bueno, Capricornio, autoridad, la autoridad que debo ser para el otro, las autoridades que vienen también a mí. Entonces, bueno, creo que puede haber acá algo de eso. Interesante tomarlo como algo que nos ayude a ser más conscientes, ¿no? A ver, también cuando hablamos, esto no lo dije, lo traigo ahora, Menem en su carta natal tiene ascendente Géminis, signo mutable, nos llama a trabajar la adaptabilidad, la flexibilidad. Vamos a la revolución solar, la segunda presidencia, 1997-1998, que es cuando empieza a decaer su imagen.
Ascendente Virgo, que también es un ascendente mutable, que nos está llamando a de nuevo incorporar un nuevo orden, reorganizar de otra manera las cosas. Y lo que pasa en el segundo mandato, la segunda presidencia, primero también yo creo que él ganó porque estaba mucho esta cuestión del miedo, ¿no? Como si no lo voto a Menem, ¿qué puede pasar? Y también había una sociedad en ese momento muy seducida por esto del 1-1. Entonces, lo que pasa también, yo siento que acá tenemos a un personaje, a Carlos, que profundiza las mismas políticas económicas que en su primera gestión. Yo siento que Virgo siempre invita a ver signo de tierra, enfocarnos en la realidad, en lo concreto y bueno, ver cómo podemos resolver de otra manera. Como si nos aferramos, peor va a ser. Eso nos enseñan los signos mutables. Sí, es cuando tiene él como su caída, el deterioro de su imagen pública, el fin de su hegemonía política también. Sí, a ver, la caída de Menem podríamos decir que empezó a hacerse visible desde 1997 a 1999. Sí, yo creo que acá yendo más a lo que es la segunda presidencia, sí, para mí esto de como que no hubo una adaptabilidad y un reconocimiento de que esta idea ilusoria del 1-1, sí, en algún momento, porque en algún momento hay que pagar la deuda, ¿me entendés? Entonces, yo creo que también fue quizás alargar algo, una seducción o esto de una burbuja, una idea ilusoria que sí, en su primer momento frenó un poco ahí la inflación y generó esto como del ideal. Y yo también siento que mucho esto pasaba en la primera presidencia y en la segunda presidencia se siguió manteniendo esto de, bueno, no te quedes afuera. Miedo a quedarse fuera del sistema, ¿no? Entonces, como siento que por eso también esta segunda presidencia ya se va creando mucho a partir de la imagen y mantener lo mismo. Y también estamos hablando de un momento en el que como que aquel que era rico, aquel que era famoso, aquel que tenía éxito podía hacer lo que quería. Voy en Ferrari hasta Mar del Plata. Como que acá cualquier cosa era válida y no, y yo siento que después, acá conectándolo con la astrología, te tocan años con ascendente Virgo, ascendente Capri, hay que bajar un poco a la realidad, porque si no, nada, hay cosas que después a la larga o a la corta van a empezar a salir a la luz. Esto de las acusaciones por corrupción, el escándalo de los sobresueldos, bueno, cosas que pasaron también, los atentados. Y bueno, finalmente la derrota electoral en el año 1999, lo que marca también el fin de los casi 10 años menemistas en el poder. Después Menem se presenta a las elecciones presidenciales en el 2003. Él ganó en la primera vuelta, pero después se da de baja el balotaje contra Néstor Kirchner para prever una derrota aplastante. Y sí, Luna en Libra y con todos esos planetas y el Sol y Plutón en casa 1. No, amor, la imagen. A mí no me vas a hacer quedar mal, amor. Pero bueno, siento que también de nuevo Plutón, Júpiter en casa 1, el Sol en casa 1 y ascendente Géminis, que siento que invita como esto de nuevo ir y venir, probar, jugar, experimentar. Puede haber otro camino, puede no haber un único escenario. Siento que a veces es como esta cosa de aferrarnos y querer insistir en algo que, che, si ya estás notando de diferentes maneras y en diferentes lugares que no va. Y que quizás hay que implementar cambios o hay que hacer cosas de otra manera. Y bueno, la astrología, incorporarla en nuestra vida para vivir de forma más consciente, ¿no? Nada, un poco me parece que va muy de la mano con todo lo que charlamos, la carta que salió, 5 de bastos, me parece que va muy de la mano con todo lo que conversamos, porque de nuevo el 5 habla como de este cambio, esta crisis, esta adaptabilidad. Y bueno, fueron años como súper polémicos, donde una primera presidencia que podríamos decir fue muy exitosa, porque por algo lo votaron de nuevo también, más allá de, bueno, la crisis y sí, estaba todo muy complicado. Fíjense que después de lo de Menem, fue ese periodo que... Estoy hablando de 1999, ¿eh? Cuando termina el menemismo, ya fue esa época que tuvimos como no sé cuántos presidentes en muy poco tiempo. Creo que hubo un presidente que estuvo solo 2 semanas, una cosa así. Sí, pero bueno, y después ahí ya viene el kirchnerismo, como dije, en el 2003. Entonces, bueno, era como todo muy complicado también y bueno, había que enfrentarse a esa realidad en Argentina en ese momento, ¿no? Difícil, complicado, no vamos a decir que no, tampoco vamos a estar justificando todo lo que pasó después, ¿sí? A partir de 1995, de ninguna manera. Así que bueno, nada, un poco quería charlar de todo esto porque bueno, nada, para aprovechar un poco el hype, así me mira mucha gente, pues soy leonina y quiero que me miren, no, mentira.
Pero no, tenía ganas de charlar de esto porque la realidad es que cuando vi la carta natal de él me pareció súper interesante porque creo que resuena con un montón de cosas que se ven ya a simple vista de él, de su persona, de cómo destaca. Él era realmente un personaje, ¿sí? Y eso te lo podés hablar con cualquiera, más allá de la postura que se tenga bien, mal, mejor, peor. Entonces, nada, de nuevo, esto de demostrar mi eslogan, mi frase de que la astrología puede ser una herramienta que nos ayude mucho, ¿sí? Que nos ayude mucho a reconocer, nada, reconocer dónde estamos parados, consejos, cosas a tener en cuenta. De nuevo, no tomarlo nunca como una ciencia o como una religión, sino como una disciplina que nos puede guiar y nos puede acompañar, ¿no? Entonces, nada, esto que dijimos de la primera presidencia, el retorno de Júpiter, son cosas que no me parecen casualidad. Entonces, hay algo ahí conectado y hay algo que podemos tomar que nos pueda enriquecer y que de nuevo nos ayude a redescubrirnos y ver las cosas con otra cabeza también, ¿no? Así que, bueno, un poco eso. Disfruté mucho hacer este bonus track, este episodio. Se vienen los episodios de la segunda temporada, que ahí estoy hablando de los arcanos mayores y nos vamos a reír de los signos también, con esto de ex, jefe o amigo y qué sé yo. Y también tengo un episodio especial donde hablé de Lilith, la primera mujer rebelde. Así que, bueno, espero tenerte ahí conmigo entonces. Y se vienen muchas cositas. Fin de año, antes de que termine el 2025, tendremos una tercera temporada. Claro que sí, ya tengo muchas ideas, así que se vienen cositas. Nada más que decir, gracias por escucharme hasta acá, nos vemos pronto, te mando un beso enorme.